Los chinos buscaban la inmortalidad de distintas maneras. Y hay toda una historia, toda una colección de libros acerca de ese asunto. ¿Cómo no morir? A ver. El canon taoísta, por ejemplo, todo el canon que hoy se conserva, comprende 1.467 obras en 5.486 volúmenes, que en realidad no son sino las páginas que han podido salvarse de una colección mucho más vasta, perdida en distintas catástrofes. Casi todos estos textos están destinados a enseñarnos a alcanzar la inmortalidad. Bien. El célebre Ko Hun escribió una enciclopedia llamada Pao Pu Tzu, y allí se informa que la inmortalidad puede alcanzarse única y exclusivamente por efecto del elixir. Los taoístas reconocían dos tipos de elixires: el Wai Tang, o elixir exterior, que era una droga elaborada básicamente con oro y cinabrio, y el Nei Tang, o elixir interno. Aquí la concentración del pensamiento permite revertir los procesos que conducen a la muerte. Ko Hun enseñó también a caminar sobre el agua, a resucitar difuntos y a lograr altos cargos en la carrera de funcionario. En el Guan Tin Ching, o libro de la sala amarilla, como ustedes habrán traducido, se establece que la inmortalidad se alcanza recitando esa misma obra reiteradamente. Vos te comprás el libro Guan Tin Ching, o libro de la sala amarilla, y lo empezás a recitar, y de este modo te haces inmortal. Al parecer, esta declamación hace aparecer ante el ojo interior, ya que hablábamos de ojos de los lavarropas, las divinidades que habitan en el cuerpo, y el practicante recibe de ellas las instrucciones precisas para no morirse nunca. Empezás a recitar, se abre el ojo interior. Con el ojo interior ves una divinidad que vive en tu cuerpo, y esta divinidad te enseña cómo no morirte. Más sencillo. Fácil, ¿quién no lo hace? Claro, más bien. Sima Yen era un tejedor de Xianyang que continuamente leía el libro de la sala amarilla. No dejaba de hacerlo en ningún momento. Lo hacía en voz alta y mientras tejía. Algunos capítulos se los había aprendido de memoria. No se detenía nunca. Durante el sueño, sus familiares lo oían murmurar. Ninguna conversación mundana interrumpió jamás su discurso. Una tarde, cuando Sima Yen ya había empezado a envejecer, se presentó ante su ojo interior Tai Yi, la unidad suprema en persona. La voz de aquella divinidad resonó en la calavera de Sima Yen. ¿Has dejado de recitar alguna vez? Sima Yen adoptó una posición ritual y contestó con el mayor respeto: jamás he dejado que nada me interrumpiera. Pues ahora yo te interrumpí, dijo el dios, y desapareció. Sima Yen murió 6 años después, atropellado por el carro de un vendedor de limones. La segunda historia de inmortalidad dice esto: desde los dudosos tiempos del emperador amarillo, las técnicas sexuales fueron factor esencial en la búsqueda de la Zhang Pusen, es decir, la vida perdurable. El propio emperador era entendido en la práctica del Guan Chi Punao, que consistía, en el caso de los varones, en evitar la culminación sexual para retener en su cuerpo todo el Qing, o energía. A su vez, Barton, era deseable que la compañera asumiese la actitud inversa, es decir, que liberara su energía tantas veces como fuera posible. Llegado el caso, convenía ir cambiando de compañera. Sí, claro. Gracias a estas destrezas, el Hijo del Cielo, el emperador, podía homenajear a 1.200 concubinas sin perjudicar su salud. Esta hazaña no debe extrañarnos, y es acaso la menor de este ser legendario
que nació por generación espontánea, fue progenitor del género humano y creó la escritura, el orden social, la brújula, la rueda de alfarero y el gusano de seda. Según parece, a la edad de 100 años alcanzó la inmortalidad y se marchó a los cielos montado en un dragón. Ya en tiempos históricos, los maestros aconsejaban a los varones beber bajo la lengua y en los pechos de la mujer unas esencias vigorizantes. La saliva femenina debía también ser sorbida para incrementar la pasión. Se establecía asimismo la ubicación de un punto llamado pin-i que debe ser oprimido por el varón durante el juego erótico. Las escuelas taoístas del camino de la suprema paz y de las 5 fanegas de arroz buscaban la unión del yin y del yang practicando unas orgías colectivas llamadas Ho-Chi. Se celebraban los días de novilunio y plenilunio. Después de las danzas del dragón y del tigre, los participantes se unían tantas veces como podían. Lamentablemente, no conocemos el ritual preciso de estas farras, pues los comisarios confucianos ordenaron borrar del canon todas las descripciones. Si por alguna razón las prácticas sexuales no estaban a su alcance, el aspirante a inmortal podía ejercitarse en alguna técnica respiratoria. La circulación del hálito, o Ain Chi Pu, consiste en guiar el aliento con la mente y hacerlo circular por todas las partes del cuerpo. Ko Hun recomienda retirarse a un aposento tranquilo y tirarse en un catre sin pensar en nada. Una vez excluida toda sensación, se inspira y se retiene el aire durante un latido cardíaco. En sucesivas inspiraciones se prolonga la retención durante un mayor número de latidos, 2, 3, 4, 5, 6, hasta alcanzar los 1000. En ese punto el oficiante se hace inmortal o poco menos. La última historia es muy breve. En la corte del emperador Wu Wang, de la antiquísima dinastía Zhou, vivía el infame alquimista Fu Xian. Este hombre había sido apresado por participar en una conspiración. Para evitar que lo ejecutaran, prometió conseguirle al emperador la vida eterna. Instalado en un gabinete al que nadie podía entrar, Fu Xian fingía destilar unos elixires a partir de las piedras de jade que, según creían los chinos, tenían poderes benéficos. Wu Wang bebía con obediencia los brebajes que Fu Xian le preparaba. Pasaron los años. El emperador confiaba en no morirse. Tuvo cierto temor de haber sido engañado cuando el alquimista murió. Temió más todavía cuando padeció los primeros achaques de la vejez. Lleno de indignación imperial, hizo exhumar el cadáver de Fu Xian y mandó decapitarlo. Luego, desesperado, fue hasta el gabinete del alquimista y se tragó una piedra de jade de enorme tamaño. El emperador Wu Wang murió asfixiado unos momentos después. Duro. Este es todo lo que tengo que decir acerca de los chinos y la inmortalidad. La inmortalidad, Alejandro, ha generado en el hombre, aparte esta fascinación desde siempre, curiosas impresiones. Por ejemplo, hubo una época en que cuando se veían venir los ejércitos persas, decían los adversarios, ahí vienen los persas, son inmortales, hasta que Alejandro Magno dijo, no son inmortales, son muchos. Y esta es una de las formas en que a veces algunas especies... Una forma de la inmortalidad es ser muchos. Fíjese, es la forma colectiva. Claro, fíjese en las hormigas. ¿De qué se trata el mundo vivo? Se trata de seguir vivo. De seguir vivo. Se trata de sobrevivir. Toda nuestra dotación de hombres y toda la dotación de las lombrices es para continuar vivo. Ser muchos es la forma de inmortalidad de los persas y probablemente de las hormigas. De las hormigas.
El problema es que algunos de esos ejemplares pretenden tener un nombre distinto del resto de los ejemplares y perpetuarse así. Ahí tenemos que también por la zona de la Mesopotamia, allá entre los ríos Tigris y Éufrates, supo haber un señor, 3 partes de Dios, 1 parte de hombre, hijo nada menos que de la luna, llamado Gilgamesh, que conquistó la inmortalidad. Gilgamesh, el inmortal. El inmortal, que lo hemos conocido en viejos, en milenarios poemas y también en historietas. Y ocurrió después que era un hombre que también sufría mucho, porque la inmortalidad puede ser un don, pero también puede ser un castigo. Le pasó también a nuestra amiga la Sibila de Cumas, que obtuvo la inmortalidad, pero no... Se olvidó de pedir la juventud. Ahí la tenés. Oh, concédeme la inmortalidad. ¿Cómo no? Dijo la divinidad. Dice, me olvidaba. No, me olvidaba nada. No, que me olvidaba la juventud. Y entonces, ¿qué le sucedió? Estaba pendiente de una botella, porque así había quedado de reducida y de seca. Y cuando los muchachos pasaban, dice el poeta Eliot, y le preguntaban, Sibila, ¿qué deseas tú? Y ella decía, solamente deseo morir. Pero bueno, esas son formas de la inmortalidad. Hay otra forma de la inmortalidad, estábamos registrando también, la paternidad es una, aquellos que creen que se van perpetuando en los hijos, que de mis hijos vengan. El arte es otra forma de buscar la inmortalidad, producir una obra que lo mantenga uno al tanto del qué dirán dentro de 2000 años, por ejemplo, y siga saliendo en las mismas revistas. A todo eso, Miguel de Unamuno contestaba algo fantástico. Decía, no quiero sombra de inmortalidad. Quiero inmortalidad de bulto. Inmortalidad quiere decir persistencia de mi conciencia. Ahí está. Que yo esté consciente, que mi conciencia no se interrumpa, que esté perfectamente consciente. Fíjese, todo lo demás es sombra de inmortalidad. Y algo sabía ese Don Quijotesco Miguel de Unamuno de sombras y luces. Fíjese si no, estas culturas que creen en la reencarnación. ¿De qué me vale reencarnar una y otra y 100 veces si no me acuerdo quién era hace 10 minutos? A mí me pasa incluso con solo beber un poco. Sí, pero claro. Muchos de nosotros reencarnamos en nosotros mismos cada 10 minutos y totalmente. Nada, no nos acordamos de nada. Y para ir redondeando, esto también se dirá que hay esos hombres y mujeres que viven en las memorias de sus pueblos por las cosas que hacen y también es una forma de inmortalidad. O bien la esperanza, el optimismo de un tipo como Jorge Luis Borges, que decía, la muerte hasta ahora es solo una estadística, nadie ha dicho que yo me vaya a morir. Tengo malas noticias también, él se sumó a la estadística después. Pero, en todo caso, digamos que la inmortalidad o la finitud tiene que ver finalmente con la espera. Quiero decir, ¿qué pasa con alguien que es inmortal? No tiene ningún tipo de prisa, nunca va a estar esperando en una esquina. Y realmente una de las ventajas del hombre enfrentado a la seducción, enfrentado a esa forma extraña de la seducción que a veces es el amor, es que frente a cualquier mujer, un hombre siempre tiene la duda de si esa mujer va a asistir o no a la cita. En cambio, cuando piensa en la muerte, hay una frase que siempre va a navegar en su cabeza y es, vendrás alguna vez. Y vendrás alguna vez es el tango que escucharemos ahora en la voz de Hugo del Carril, y es un tango compuesto pensando en los taoístas y en los confucianos que esperaban no morirse. En realidad no son sino las páginas que han podido salvarse de una colección mucho más vasta, perdida en distintas catástrofes. Casi todos estos textos están destinados a enseñarnos a alcanzar la inmortalidad. Los chinos buscaban la inmortalidad de distintas maneras. Y hay toda una historia, toda una colección de libros acerca de ese asunto. ¿Cómo no morir? A ver. El canon taoísta, por ejemplo, todo el canon que hoy se conserva, comprende 1.467 obras en 5.486 volúmenes. El célebre Ko Hun escribió una enciclopedia llamada Pao Pu Tzu y allí se informa que la inmortalidad puede alcanzarse única y exclusivamente por efecto del elixir. Los taoístas reconocían 2 tipos de elixires. El Wai Tang, o elixir exterior, que era una droga elaborada básicamente con oro y cinabrio, y el Nei Tang, o elixir interno. Aquí la concentración del pensamiento permite revertir